En esta lección, mostraré cómo realizar operaciones de fila de matriz utilizando la pantalla de inicio de T84. Tengo otra lección que muestra cómo realizar operaciones de fila usando el menú de matriz. Creo que usar la pantalla de inicio es una buena alternativa porque es mucho más fácil de seguir y es más intuitiva. El único inconveniente es después de realizar cada operación de fila, tenemos que escribir la nueva matriz en lugar de almacenarla en la calculadora. Se nos da esta matriz de 3×4, y veremos cómo realizar las siguientes operaciones de fila. Número 1, intercambie la fila 1 y la fila 2. Número 2, reemplace la fila 1 con la mitad de la fila 1. 3, reemplace la fila 3 con la fila 2 más la fila 3. Finalmente, reemplace la fila 1 con un tercio negativo de la fila 2 más la fila 1. Ahora en rojo las operaciones de fila ya se han realizado. Los duplicaremos en la calculadora. Excepto por este primero, para intercambiar la fila 1 y la fila 2 no necesitamos una calculadora. Solo intercambiamos las dos filas, lo que significa que la fila 2 en la matriz original se convertirá en la fila 1, por lo que la fila 2 reemplaza a la fila 1, y la fila 1 de la matriz original se convierte en la fila 2. La fila 1 reemplaza a la fila 2. Eso es todo para esta primera operación de matriz. Ahora queremos tomar esta nueva matriz y reemplazar la fila 1, esta fila aquí, con la mitad de la fila 1. La nueva fila 1 será la mitad de la fila anterior. Para hacer esto en la calculadora, ingresamos aquí la mitad de la fila 1 de esta matriz. Observe cómo acabamos de ingresar la mitad. No usamos los paréntesis, usamos estas llaves. Dentro de las llaves tenemos los elementos de la fila original, separados por comas. De nuevo, eso no es difícil de hacer a mano, pero sigamos adelante y verifiquemos esto en la calculadora. Ingrese 1 dividido por 2 para la mitad. Luego, segundo, abra el paréntesis para la llave. Y los elementos de la fila original 1 son 2, 2, 4 negativos, 3 negativos. Cierre la fila presionando el segundo, cierre el paréntesis e ingrese. Observe cómo tenemos un decimal aquí. Si queremos la fracción podemos presionar matemáticas, Enter, Enter. Observe cómo los elementos aquí son los mismos que nuestra nueva fila 1 aquí. Ahora tomaremos esta matriz y realizaremos dos operaciones de fila más. Aquí está la misma matriz. Queremos tomar esta matriz y reemplazar la fila 3, esta fila aquí, con la fila 2 más la fila 3. Esta nueva fila 3 es la fila 2 más la fila 3. Mirando nuestra notación aquí, esta es la fila original 2, y luego más la fila original 3 debería darnos este resultado aquí. Sigamos adelante y verifiquemos esto. Segundo, paréntesis abierto. Los elementos de la fila 2 están aquí, entonces 0, 3. Negativo 2, negativo 1. Cierra la fila. Más la fila 3, entonces segundo paréntesis abierto. 0, negativo 3. 9, negativo 6. Cierre la fila presionando el segundo, cierre el paréntesis, ingrese. 0, 0, 7, 7 negativo es la nueva fila 3 correcta. Para nuestra última operación de fila, queremos usar esta matriz aquí y luego reemplazar la fila 1 con un tercio negativo por la fila 2, más la fila 1. Tenga en cuenta que al hacer esto obtendremos un 0 en esta entrada aquí porque un tercio negativo 3 veces es negativo 1 más 1 es 0. En la calculadora ingresaremos un tercio negativo veces esta fila 2 que está aquí, más la fila 1 que se da aquí. De nuevo negativo 1 dividido por 3, segundo paréntesis abierto. Ahora ingresaremos los elementos en la fila 2, entonces 0, 3. Negativo 2, negativo 1. Cierra la fila. Segundo, paréntesis cercano. Más fila 1. Segundo, paréntesis abierto. 1, 1, 2 negativos. Negative 2, 3 mitades negativas.
Segundo, cierra el paréntesis y entra. Ahora presionaremos matemáticas, Enter, Enter para fracciones. Nuestra nueva fila 1 es 1, 0. 4 tercios negativos, 7 sextos negativos, que nuevamente obtuvimos al reemplazar la fila 1 por un tercio negativo por la fila 2 más la fila 1. Nuevamente, este es un ejemplo bastante sencillo, pero usar este método para realizar operaciones de fila puede ser útil cuando tenemos muchas fracciones involucradas. Espero que hayas encontrado esto útil.